Baisha pamba, Isha papeina, coina, na ame ayumahina, bueno mañana debe de programa, mi pende programa entero, vete va pena, no tira bateja, atorado hermano fuera. Mangmaba Benaguiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapué de Peina, y invitación para el TV, y ahora y una señal de programa, Atora, edición 521, ABTI, abrazo, rompe espalda para temporada GB, ya jamás ese Juan capítulo 20, a verso 17 de donde otro mire que, pero te imagina, Huilleque entero vetea, me vaya pues acá, Pepe Chaveí, Mangmaba también se acuerdan entero vetea, me buguajina, ven mensajito, y alma 595 985 162 975, y gusto, y lo mira. Y hoy llegué Pastor Sergio, Yupío, Jome, Catuiñan de suscriptores de cada hija Toraina. Tengo un animal hoy. Sí, pecha veí, o repartí lo mitad. Hoy suscriptor, pues, juca tu allí cuando hoy Pastor Sergio, coñan de trabajo y fruto, porque, pea, homo sarambita, o compartí, sí. Bueno, ya pues de Pastor Sergio yan de video YouTube en Guaraja pecha yo mozambina opa grupo rupi ahí peco sistema radio WhatsApp rupi ve coñan de programa que hija tora. Pecha veí tapiza fuera hablando de Pastor Sergio, a mí me tenido por Antua San Lorenzo Pepe ahora cole y congregación lo mitad. San Lorenzo con hija. Bueno, congregación Betel por acá. Oreco paite página YouTube, oreco Facebook, ven a hoy. Bueno, y a mí a ver otro, a ver tú, bueno, a ver tu sugerencia, sí, o para mañana de capítulo 20 se va. Bueno, si es que quieres hacer nomás. Sugerencia de sugerencia. Hey, el capítulo 21 yo creo que ya es una repetición y una síntesis de todos los capítulos que ya estudiamos. Al parecer hay versículos que ya se ha comentado en otros versículos inclusive. Si le parece bien, podría usted terminar el programa simplemente con hacer una buena, hacia mí, simplemente con hacer una buena, a ver, con hacer una buena síntesis en el capítulo 20. Así para ganar tiempo y poder empezar con otro estudio si así lo desea. Opinión es refutable. Bueno, no, vale las opiniones. Vale las opiniones. Es importante, pues, más 595-985-162-975. O sea, mañana inauguré, cierto, capítulo 21. Si este timba es un bebé. Había sido, ya comentamos hoy la capítulo 20, 19, inclusive otro que es una síntesis donde ya vemos ahí donde se restaura Pedro y demás, la aparición del Mesías, sí, que ya del cual ya hemos oído, eres para aparecer, así es que cierto por un lado, capaz que con el capítulo 20 ya sintetiza por ahora ya muy inicio de parte del 21 ya comentaste ya hoy. Bueno, importante las opiniones, va a ver lo mira. Las pintas ya exacta, hago capítulo 20 o pari, el año de estudio, va, vaya yo en bota, se fuerza y ve Corintios. Hoy ya hay estudios, varios estudios hay, pero japea la pedido. Cuando se hay pedido, eres para pipotar y dice, allá pues la muy tan más excusa ahí. Pipotar y allá por otras investigaciones, ya que le costó, por ejemplo, a ver, Pastor Sergio, él ya hizo un estudio de primera de Corintios.
y creo, no sé si, no estoy, ahí ya segunda pues ya puedo ir. No se mandó ahí va. Pero muy buen estudio también. Ya esa también va. Sé, por ejemplo, la Ayapota Opeaco estudio. No quiero pues yo decir lo que dijeron otra vez mis hermanos, mis consiervos. Las acuajes y acuajes estaban con entonces con entonces a toparnos hasta ese ya esa a toparnos algunas informaciones y escapar que si fuera a lo mejor y puruta. Porque si voy a estar repitiendo lo que ellos dijeron, ya tenemos el estudio ahí de Primera de Corintios. Ya no de útil ella ya pisar estado ya sacrificado apoya por un buen estudio de ella raja ella llegó está hongo. Y hay otros estudios y otros más. Hay muchos que hicieron, pero la forma del el enfoque del estudio que le dio el pastor Sergio y Coitella. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya esa no aparece, va otro pedido, vaya ya. Sí, yo escuché el estudio que hizo él. Voy a pensar la pina, entonces, algo profundo y hoy, a esa por el caso a elaborar las materiales porque mi respeto para el pastor y la y tengo a copiar más. Ay, ese puro entre la espalda y la pared se muy iluminante. Bueno, es cuando lloré y otro libro es fácil vea. Corintio, ese papá tiene mucho trasfondo histórico. Vea la tema. Entonces, en base a trasfondo histórico, ahí y por una ley de versículos. Porque acuérdense de que son cartas, son respuestas de Pablo a comunidades de Corinto. Y es más que Nayarecoy la de carta la oyeras acá que Pablo Nayarecoy respuesta de Pablo. A la joven. Bueno, esto es respecto a los que están esperando ya la resolución de si hacemos Primera de Corintios con Bahía por la Batón, Ebeño Centraina dice, anga teamos justo con anga, había tu veo y más lo mitad coge IPC a mañana y nego analizar y nego capítulo 21, por lo menos con capítulo 21, entonces con 20 pe ya ella a paponada de mapea porque sí, son repeticiones, apariciones del Mesías, restauración de Pedro y demás que ya no hay, de por ahí a ver la exegesis 7 va la YouTube ya, entonces con 20 por lo menos ya terminada. Apenas ese tiempo, año por un jamás ya por las investigaciones, hace hermano fuera querido a topar alguna cosa, algunas historias, algunos documentos, que pueda yo también aportar algo respecto a la Primera de Corintios. Oye, ya pota por la andar no tan no es fácil, ya les digo, así es que vamos a estar orando por esto allá de Samba va a bañarse. Bueno, jala haya pota por la duda la UPAP programa UPAP estudio de Primera de Corintios, ya inbehueta veija ya esa tamba coba ya la ya aportañan desde el Ministerio de Inyección de Esperanza, ya han gato y paite ya en tu paitean la comentario fuera historiadores fuera documento histórico arqueología vea vete hay que dar vete estudio hermano querido se mueve acá cuchuta. Añe muy de cuando en el lugar de Pastor Sergio lo ya pongo algo de estudio qué bárbaro, así todos los estudios lo sé así, vea con Juan y cosas hace puro paitena, puedes saber a paitea, pero la pregunta allí ya pota de hina, ane allí pa allí monetaina, que ya peteta hacer preguntas y nada, te upea tú a pepe otro estudio allí, se haré cuana hoy la se estudio base, peango pecha lo mitad la programa ya, estamos VM la anda pepilla ya. Por eso diga tú lo yarra la Biblia yarra. Bueno, a ver hermano, acá dice amén, aleluya, amén hermano, aleluya, ya haya japayi ese, no. A ver,
versículo por versículo ya estudia paiteana la y significado fueran para las islas realmente ya se cada versículo más originales ya se cada documento o no o avalada documento la ya es hina ya recuerda documento arqueológico histórico bíblico nambrena aparte oye ya puedo llegar la pregunta eres que llegan a la UPAP pregunta oye ya puedo debe de algunos o exigir de recuerda documento histórico arqueológico no solamente bíblico. Entonces, aparte de otro trabajito y ya, o sea, no es fácil este ministerio, hermano mío. Vamos a confesar por acá también. O a lo mejor se me anda y como aprendí la YouTube, pero peñe movimiento en el lugar, hermano mío. Así es que la comprensión también de ustedes, hoy me amo, hermano querido, Peaco de Estudios Juan, y de provecho PM, allí miran de PM la PM mía más tiempo y nada ya a lo mejor opa Peaco de Estudio de Juan a lo mejor en el alto donde hay Juan a lo mejor en el alto donde hay quemo ahí en la primera de Corintios la pea ya estudiado a lo mejor pues tú y mía mañana revisar vamos a ver ya con tiempo de Juan ya peare con asuntos porque ya imagina la final a Bellan Botita más capítulo 20 Bellan Botita mañana de estudio de Juan sí. Entonces vamos a ver qué pasa con primera de Corintios o a lo mejor por ahí sigue o en Colosenses esa Iguri le sigue a Corintios estudio de Colosenses oye Yuraco de Gálatas vaya ya Poma Gálatas ya hoy va primer estudio fue Gálatas apellido Paco de Efesios ya salvamos porque en algunos grupos audio de mañana compartida está entre Corintios y Colosenses a ver hoy ya tan vaya y no sé si por ahí porque no llore veis lo está en veo página pero con cabeza Corintios la se quebranta y moaingo seco y la belleta bueno y vamos a ver qué pasa y por otra se por el cañón de la contactos materiales documentos lo que sea de Corintios y vamos a ver qué sale bueno y a mí ya clara para poner más pego tema voy a quitar otro a ver en YouTube por 20 sí, 17 yo tengo pregunta mañana esa ella popa modelan de estudio mensaje yo ñocoin de lo a ver por ejemplo y si el Mesías tenía cuerpo glorificado ¿cómo es que María Magdalena le pudo tocar o sentir? Bueno, esa vaina, por ejemplo, pues antes ya ella pues llegó a meter en estudio uno hoy entenderán la isea a beber a cota pisada él ya pues con pregunta verso 17 de Juan 20 probablemente Peaco pregunta oye basada en que hoy al Mesías tiene espíritu vean manteoirse a topacho a verla y a ver pues, si el Mesías tenía cuerpo glorificado ¿cómo es que María Magdalena le pudo tocar o sentir? Va eso pues la resucitar con el cuerpo glorificado va eso entonces poco ñanducho verla es como que Peaco pregunta oye ya página pensando que el Mesías es algo espiritual inmaterial upecha o sea la entenderla ya vea 20:17 y sí los textos originales también habla de que sí hay evidencia de que María Magdalena el Mesías le dijo que le suelte o imponado para no negar ese no es ahí para el problema pues ese bicho pero la pregunta es para algunos que no tiene bien en claro aunque ya estamos ya explicado pues estamos ya revisando justamente esta pizza y se debe explicarme de qué tan de origina capítulo 21 ve porque pues, por ejemplo explica Juan de por ejemplo Yiqueta capítulo 21 pues sí o sí y porque acá mantenan de que si el Mesías era un espíritu solamente va ese pioja ese ñembajita o caruta entonces acá mande la o caruja cierto pues ve y quema capítulo 21 pues
para la que te y la daña en el comentario. Vean donde termina más capítulo 20 porque sí o sí queda 21, donde cura ya. Cierto. Al amanecer, el Mesías se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era el Mesías. Entonces el Mesías le dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? La fantasma de espíritu reípico, tu reíbio épico, va a ser en bajita. Upeito más bebi con baeta he ina anga. Poco se a ver, ñamanguena ne kwa ave. Sin espíritu pio. Entonces, se humana que cuerpo glorificado del Mesías para algunos da y claro, se humana y claro igual. Halo anda y claro y donde hoy en Jaqueland de entonces de entender por ahí no la esa cuerpo glorificado va esa rupi upea va upea. Entonces da y claro mo hay de ahí la de resurrección, porque el Mesías vuela en de espejo. Pe ja resucita a huesa, ahora coja huesa pe cuerpo ñande ya recota ahí. Vamos ñande la ya robia, pesa coge ñande la escritura. Entonces, en la de ejemplo. Entonces, mi querido hermano, upala ñande ya robia porque upala ya recota la escritura. Es lo que tenemos en la escritura. Entonces 20:17 ve figura el Mesías le dijo: suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Reina Valera ve y peso ve, porque hoy parte de la mitad. Bueno, todo el mundo acá preguntando del cuerpo glorificado. Y por qué María, por qué el Mesías no permitió que le tocare, ¿sí? O porque era una mujer. No, tampoco. El Moisés, si era Pedro o alguien, tampoco él le iba a permitir que le toque. Vayan a entender ahí, porque él representa la primicia. Pero hay otro tema. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento, oye, ya en el templo que se presentaba al Todopoderoso, era sombra del Mesías, papá. Vengo a representar la primicia. Oye, presentada en el templo. Toda la primicia, especialmente la fiesta de la primicia, toda la primicia, los granos y demás. Esa era sombra del Mesías. Y eso era exclusivamente, una vez que se consagraba, ya cualquiera no podía tocar. Ese era netamente y exclusivamente para el Todopoderoso, ofrendado al Todopoderoso. Entonces, de ahí que ni María ni cualquier otro discípulo, porque es cuña. Había niña muy la cuña lleguima, cuña. No. Hemos hecho Pedro o el discípulo que más se lleve. No. Oye, presentar como primicia. Él es primicia. No puede nadie tener ya hemos hecho de Catuima o tenonde la ñande yara todopoderoso. La os recibí jamás en la primicia del cuerpo glorificado y resucitado del Mesías. A María, pues ya podemos, yo aprendí a no, alto, ¿a dónde? Ni ya pura. Se primicia, negatu, ahí mantendré el proceso de ego. Bueno, pues ándelo igual. Otra cosa, es a mí 20:17 Mesías le dijo: no me toque porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pea comparte, pea ese papá querido, ahí botar pendiente de mí. Vengo hoy el Mesías, el Todopoderoso. Último bella año que está allí ya opa cueteo capítulo hoy impresionante otra revelación, pero hay revelación se le cuenta especialmente Reina Valera Pelero nunca van a pero hay en cuenta el Mesías y Yahshua y su recuerda a nivel repocoti ser heweteri atu ne inaiti ayupi serurendape ejonami se hermano cuera rendape ja ere supe cuera ayupita ja serurendape ja eva abei penderu se yara ja eva abei pendeyara. O sea, el Mesías
Hei que ore coja y yara, ore coja y tua, que enda a la tua, halañan de yara todopoderoso, y tua upea. A lo mitad leo, van a me en cuenta, y siguen atacando y siguen enviando versículos. A ver, Tita Pisaco y Urucayima ese versículo de que el Mesías es el todopoderoso. Pero lastimosamente Urucase unos cuantos, y tengo el estudio que le estoy repartiendo y hablando de también, de los versículos falsificados. Algunos no pillan y se papalan y hoy purula y versículos o justifican que el Mesías es el todopoderoso. Y están usando versículos mal traducidos y están usando versículos falsificados. Y se puede comprobar porque hay estudios. Entonces, entonces, cuando yo le doy a la mitad, él elimina, por favor hermano, él elimina el Mesías, oñe, Ave María, y subo a mi Dios que es vuestro Dios, a mi Padre que es vuestro Padre. Para entender ustedes. Y nadie responde nada, es como que no pilláis, no entendéis lo que entonces tengo que explicarle a la persona, ¿sabes? Pero vengo al Mesías y ayupita sellara, eva pende yara arendape, sellara y el Mesías. O sea que enda y la todopoderoso, mi Dios, mi Elohim y hebreo. Entonces, hermano mío, ya a mí y hago la antena, ya analiza mi con ambas. Y que tú ya recopilamos identificación del Mesías. ¿Quién realmente era el Mesías? Anilla atribuí su vela a ella. Porque hoy ve, pero para cuestión, hoy me llegó otro versículo, más revelaciones, el mismo llegó. A ver, el Mesías te moí. O sea, él nunca dijo que él era el todopoderoso. Nunca, jamás dijo que él era todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa con los versículos donde, pero tal parte coge y yo y el Padre, uno y otra parte coge y el verbo era Dios y el bueno, son malas interpretaciones. Y ojo, que si vamos al griego y vamos a analizar esos versículos, hay problemas. Esto pata que y jala español pero traducía, o esa lo católico muña, o esa ñande la oña. Sí, hay problemas. Allá explicamos y allá sacamos lo mitad me bueno, entonces, a mí de la allá vos sea con comentarios referentes al 17. Claro, el Mesías, a mí me confundí, dice acá otro, y cómo se puede entender y comparar el cuerpo glorificado del Mesías con lo que va a ser nuestro cuerpo. Bueno, es el mismo, o sea, si un día tu hija ahora no te voy a poder dar más detalle la oña Pepe, o sea, ya rata ya pone ni confabulación, o sea, ya puta pues. Si el Mesías dice que él tenía carne, si él tenía hueso y eso la hoja y cangüe, oye, glorifica. Era puro, era eterno, ya no era corruptible. Y del mismo, Pablo coñe, vaya a estudiar a 1 Corintios capítulo 15. Oye, de todo el cuerpo animal, cuerpo celestial, o sea, explica por ahí, y ahorita transformación. Ahorita transformación. Entonces, el Mesías, o te donde ha sacado, para algo, pago, se las allí, justamente a explicar allí, algunos en privado. Por eso él se apareció para que se tenga esos ejemplos. Uno me estaba diciendo que pudo haber sido ya eso un mito, porque los judíos dicen que el cuerpo se... Bueno, pero ellos, los judíos te van a decir cualquier cosa, porque no, los que no creen en el Mesías. Y el respetar con su escuela en parte la explica aprender los 5 primeros libros, miamba. Pero cuando te hablan que del cuerpo del Mesías fue robado, bla, 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 ahí ya no podemos nosotros. Justamente para explicación allá poco y viernes, jueves, viernes. Lo que pensó María, ya también ese espíritu mismo injertó en la mente de María Magdalena. Oye, monta la cuerpo. El mismo espíritu, el mismo Satán, hoy que llegue, apoyé en la mente de los sacerdotes fariseos judíos para decirle a los guardias, digan que el cuerpo se robó. Ahora los otros han ganado solucionar por no pepoti. Entonces, esa es el mal en contra de la esperanza de la resurrección. Entonces, cuando vos decís, bueno, pero si los judíos lo dicen que es un misticismo, bueno, yo no niego, hay misticismo en la Biblia, sí. Para nadie ya pone mondita alguno. En el Nuevo Testamento hay misticismo, sí. Hay cosas que en los originales no existen. Pero
La resurrección del Mesías no es misticismo, eso es algo real, ocurrió. Es literal, che papá. Es innegable y hay pruebas contundentes de eso. Ahora, de que te digan tal congregación o tal, dice, bueno, a lo mejor hoy hay congregación, claro, hay personas que niegan al Mesías, creían en el Mesías, pues qué confusión, pues. Y probablemente estas personas también lo mismo te van a decir, no, esa resurrección es un cuentito, tiene ficción, pea. Pea, tiene idea filosófica de inde, ya ponen bollo, pea, probablemente peando ocurrir, pea místicos, ahí tandea. Porque no lo voy a ir más por la Mesías. Entonces, no, más antes ya puse acá también. Entonces, entonces, ¿dónde está la fe? O sea, la fe tiene que estar en creer quién era el Mesías, en creer en lo que enseñó el Mesías, en lo que él sufrió el Mesías y lo que le pasó al Mesías. ¿Qué le pasó al Mesías? Murió. ¿Y qué más le pasó? Resucitó al tercer día. ¿Quién era el Mesías? APG Iñandé, ve junto a mi Padre, que es vuestro Padre, era hijo del Todopoderoso. A mi Dios, que es vuestro Dios, él tenía su Dios, él tenía su dueño, él le adoraba a Yahweh. Eso lo vemos en el capítulo, ya ese capítulo 4, que el Padre busca adorador en espíritu y en verdad. Él adora al Padre en espíritu y en verdad. Si él era el Padre, entonces ¿por qué él estaba adorando al Padre? A veces y se tú a aprender tú. Se yara a aprender yara y tú. ¿Entendés? Entonces, ¿quién era el Mesías? El Hijo. No era el Todopoderoso. ¿Qué enseñó el Mesías? Todos los mensajes que había sido rechazado y desvirtuado, falsificado, desviado por Israel, que era el mensaje que entregó el Padre al pueblo de Israel por medio de Moisés. Él era maestro de la ley, él era maestro de la palabra. Oye, pero ¿qué palabra? De las leyes, de la Torá, de las instrucciones del Todopoderoso. Él era maestro de eso. No era maestro de una nueva religión, no era maestro de una nueva doctrina. No, jamás de los jamás. Nadie le iba a tolerar entonces en ningún lugar si él estaba inventando una doctrina fuera. ¿Sí? ¿Por qué nadie le pudo refutar? Porque, oye, por ahí nueva doctrina, o refutata su vivi. Pero, oye, rape Torah, pero los 5 primeros libros, el libro profético, el libro de los salmos, oye, hoy puruja, o viví, o cumplí. Vea el mensaje, vea el evangelio. Evangelium, la buena noticia del Padre. A través de la boca y del labio y de la voz del Mesías sonó como nuevo porque era muy bien interpretado y enseñado. Nadie nunca había enseñado como este hombre. ¿De qué enseñanza estaban hablando? Estaban enseñando las enseñanzas de la Torá, de la instrucción del Padre. No estaban hablando de cuando la persona decía, mi gente, ¿cuál es yo? Por maestro que voy a pegar y pecha un boea. Va a la boea, va a esperar o pensar, va a ina de los mandamientos, de las leyes, de los libros proféticos, de la enseñanza del Padre, de la instrucción del Padre. El Mesías ya pupe. Entonces, para la importante añade ya la en cuenta. A niña ya confundí pati. Por ejemplo, acá me confunden. Me están diciendo que bueno, él no era espíritu. Nosotros cuando resucitamos no vamos a ser humo, hay tatatina, hay BTI, espíritu reilla, de cota cuerpo, va a estar transformado, va a estar glorificado, vamos a tener forma, vamos a ser ya de cota cuerpo corpóreo, espíritu, vamos a ser cuerpo glorificado, corporal, espiritual, corpóreo, porque hoy la espiritual incorpóreo, o sea, entidades que no se ven, pero que existen. Añandeco ya vamos a ser una entidad, vamos a ser también personas resucitadas, sobrenaturales, pero visibles. Y vamos a tener cuerpo material. Porque ya pocota la cosa. Inclusive algunos pocota ñandere. ¿Sí? Japepe ya le coí en cuenta que o poco y mi María el Mesías a uñanduyo. Aunque con el Mesías pues se vio porque la espiritualidad estaba eso pocota ese. Es pensana. Pensamos con tu pregunta lo que me hiciste recién. Si él era espíritu, ¿cómo ella le iba a sentir? ¿Cómo el Mesías iba a sentir la cosa? No estamos hablando de un Mesías espíritu. Yo creo que si vamos a hablar de misticismo, yo te decía a vos, si vos me estás diciendo que el Mesías es un espíritu, eso es misticismo.
Tiene espíritu de o aparecer de comete forma pero ne poco ese ne poco invader es lo mismo que poco a veces es sombra tita angare no él tenía cuerpo por eso que tenés que mirar ahí en el 21 pero caigo algo ya bueno va los muchachos eh no recuerdo un maeve ya pina la pendeje amo a la derecha a otro lado pende barco a la derecha acuerdo y tila y re por otro lado habe oiko heta ahí pirado no hamba oiko perie peango el Mesías, pecho vengo con mano un bobo ya poco ñande, peango te señal, peango el Mesías, ¿por qué no le están reconociendo inmediatamente? Porque la vez pasada ya ni tenía un cuerpo glorificado y un rostro transformado, no era el mismo rostro, allá. Por lo menos peago punto pelomita no pea no cuestionáis ni no refutáis, pero algunos como que no andáis claro y se ve cuerpo transformado del Mesías. Entonces, si no hay claro dónde es el cuerpo transformado del Mesías, la resurrección del cuerpo del Mesías resucitado, me oñan de misterio tan de la de resurrección entonces. O nero vía yo original la resucitada, porque hoy un pichaguay. Llama no, era, esa es la tendencia de los, vaya tío, grupo, que mi fariseo, ellos no, cuando lo vi ahí la resurrección, guri, saduceo. A mí el espíritu es saduceo y nada. Bueno, eh, sí, Otopa Carbón, sí, encontraron, eso está en el 21.9. Hamba, Otopa y Ari, Hikwei, Pira asado, Japán, Japé y el Mesías dije, yo pero gato la pende pira ya voy yo, a ver ya ubeta, ya va reata. Para yo la espíritu, no, quiere decir que Ñandela ya resucitada ahora, ya caruta y lo mita. Si no, no hay sentido, mo. Ahí va a vida, te digo, va a vida de gozo. Ya caruta, ya la pinta. Solamente que nañande tú llamo ahí, nañandera sumo ahí. Peabula, que te ya sea algunos misticismo. No, sea un misticismo es que vos digas que el Mesías era un espíritu nomás. Pea misticismo, pero que yo creo que vamos a hacer. Vamos a tener el mismo cuerpo que el Mesías allá, peja, o caruja, güey, ya caruta ahí. Si no, cuando hay por hay la banqueta en el reino. ¿Cuándo va a haber banquete en el reino? Cuando venga por segunda vez el Mesías. Ese pio, y ya recotas a banquetes hablan de tatatimbareino, y no pion, ese es caruta. Es pensamina. Es pensamina, pia. Ay. Sí, le dijo, peyu ya peyu, pecaru, que ya que. Ay, coño, yo urejo y que sí que él compartió con su discípulo. Y apenas las ABM, pues mañana 21/12, mira. Entonces, hermano querido, ya se mapea con duda ahí. Del cuerpo glorificado. Sí, y vuelvo a explicar. Hay cuerpo espiritual visible y hay cuerpo espiritual corpóreo. En el caso del Mesías. En el caso de algunos ángeles que se presentaron a Abraham. O Caruja, eran seres espirituales del cielo, celestiales, cuerpo celestial, espiritual, corpóreo. Al Mesías cupechan de ahí, añande cupechan de ahí. Bueno, y sabemos que atacaban a personas, en la Biblia había personas que el mismo Mesías expulsaba y fuera demonio. Entonces no tenían cuerpo, pero eran entidades que estaban atacando a la persona. Cuerpo espiritual incorpóreo. Ya topa, llegó de acuerdo a la escritura de también. Por ahí tanto misterio, a ver. Bueno, y eso a mí vaya a explicar, mandé, a ver, el Mesías, sí, el Mesías tenía cuerpo, tenía carne, tenía hueso, obviamente. Ni puede pedir lo mitad. Esta cuestión de unas cosas es la resurrección, ese papá. Justamente ha explicado un guaré muy copiado pregunta la sea que oían de Malicia Cora Efesio y ya ponga que estudio peaco famoso. Esto cuando es de esta manera se confundita y el verbo se hizo carne. Ayuda ese probablemente esto es la reencarnación. Hablando de la resurrección.
resurrección, reencarnación en otra persona. O sea, no tiene ningún sentido. Me vas a decir entonces que el Mesías no es más el Mesías, sino que es otra persona. Entonces no cuadran, upea. La reencarnación es una cosa, o manoja, o nace o o otra persona. A la encarnación se dice o verula y propio cuerpo. A nivel yo pensé se peave. La reencarnación, nosotros no somos ningún reencarnado y no vamos a ser reencarnados. No vamos a ser resucitados. Vamos a tener otro cuerpo. Allá, glorificado. No es que vas a nacer en otro cuerpo y si vos eras mujer vas a ser hombre y bueno, si vos fuiste una vaca ahora vas a ser un hombre. Si vos eras pobre ahora vas a ser un rico. Para la reencarnación, para estudiar por nada, para ver doctrinas falsas. Ah, y la obvia. Uno nace caí, uno nace angullá, para cuando India vengo la oyeron bien te yumia. Pues vengo de esa la de combina yuca bebé te angullá. Capaz de aplastar y vivo que tú me yuca y gente. Oye, y parte de algunos monga cuangu ya se va a mongaru caí vaca, un mía no prohibido para una persona y no me ave upea vacar y después y gente. Hago la reencarnación. A la encarnación dice que el Mesías hoy en Bojo. Probablemente él no tenía un cuerpo humano, pero no es probablemente, no tenía el cuerpo humano. Pero al ser engendrado en el vientre de María, usted puede adquirir el cuerpo humano. Allá, a puede encarnar hoy en Bojo. Hañande ya resucitada, cuerpo glorificado. Ya no va a ser un cuerpo humano, porque cuando vos decís encarnado, estamos hablando de un cuerpo humano. El Mesías tenía cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer cuerpo glorificado. La ñande, cuerpo recota forma humana. Pero no va a ser el mismo, la misma calidad que un cuerpo humano. Va a ser superior. Y si con la aplica, si no aplica por una vez. Bueno, a Pablo va a ser aplicado, 1 Corintios 15. La transformación del cuerpo. Lo terrenal en lo espiritual. Pero eso no quiere decir que ñande como hay forma, vamos a tener forma. El Mesías tenía, ¿qué forma tenía su? Oye, es sano, un poco amigo de María. Después se le aparece después de presentarse ya como primicia, se le aparece a algunos discípulos, 40 días, coyin de cuera. Y tomaba, muy a ver, una nepo, a ver, muy llena, a ver, pocona, a ver, si. O sea, sí, era un fantasma, vio. Ay, qué bárbaro. Bueno. Ya nada, vea. Como hago comentario. Hoy vieron una cosa, una pentende por ahí, para ya aclarar por ahí, para en el programa, cuerpo glorificado, resurrección, numia. Y vaya algunos grupos, pues ya pimo, ya oye, con cuestión de reencarnación, me ya explica por ahí, hay una confusión. Se un manado y me juncle de doctrina, guau. Ya rapea con doctrina hay un poco, peango pechara, o ya rapea con Biblia hay un poco, o ya ramo otro Biblia. Alguien me habló ayer del libro de Mormón que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos usando acá. Otro Biblia, pues nada que ver. Otros nombres, nada que ver, hay distinto para el lugar, otra clase. O sea, no se pueden agarrar, allí ya puede ti híbrido, allí ya muy clapa y te timba y o ya la resurrección, otro ya la reencarnación. Van a ver yuta pellece y nada. Yo creo que ve hoy más y ven ahí. Ella que se ñande ya, pero mando ella pregunta, o sea que ñande ya recoma con ella de cuerpo algo pesa muy vaga, veja. Ya hay marco y salvo ella yuji, a veja siempre salvo. Bárbaros. Tenga, pero ya se va, ya vienen claro con ahí y estudiar y nada. Más 595-985-162-975. Bueno, y también ya pregunta ya seguida, ya comenta. Bueno, y ya éramos llegado y vieron preguntas, pero ya sabeta de sein. Ya aclara por nada, pero para poner bro. Nei, pese ya ella puede venir en envía poco te ya Araguay y tu pata con era muy va a comprar más era gina beca atorado hermano, fuera shalom, bendiciones hasta mañana.